Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos a todos. Esta jornada vamos a dividirla en dos partes. En la primera parte vamos a hacer nuestras actividades habituales, la lectura mecánica, el trabajo de la clase que va a ser sobre la oratoria. Vamos a ver un video con recomendaciones a seguir para ser un buen orador. Y la última parte, creo que 30 minutos, algo así, lo vamos a dedicar, bueno, yo les voy a compartir el enlace y ustedes van a ir a Google Forms y van a responder las preguntas, como les mencionaba ayer, la prueba diagnóstica que ustedes ya hicieron una vez, pero para tener yo los resultados a mi alcance. Así es que así vamos a trabajar hoy. Vamos a iniciar con la lectura mecánica y vamos a ver si podemos resolver unas preguntas acerca de ese mismo texto que vamos a leer. Esta lectura también es de una de las pruebas de segundo año, así como el día de ayer que vimos el viejo y el mar. Ahora vamos con un fragmento de El Quijote. Ayer leyeron 3 personas, ahora igualmente 3 personas lo harían para que quede ya registrado su participación en este ejercicio. No sé si está número 28, 29 y 30. ¿28, 29 y 30? Alison Camila, Catherine Alexandra y Gerardo Gabriel. ¿28, 29 y 30? No. 31. Carla Emily. Tampoco. 25, 26 y 27. Tampoco están. 22, 23 y 24. 22, 23 y 24. Sí, señor, 22. Muy bien, Cecia. Bueno, vamos a intentar número 1, 2 y 3. Buenos días, señor. Yo sí estoy. Número 1. Sí, señor. Número 2. No. Y 3 tampoco. 4. Número 4. 5. Aquí estoy, señor. Vaya, entonces sería, vamos a empezar con Cecia, luego Yulisa y luego Ligia. Al igual que ayer, ¿se recuerdan? Las 3 personas leyeron el mismo texto. En este caso el texto es un fragmento del Quijote. Así que, pues primero lo lee Yulisa, después, perdón, primero lo lee Cecia, luego lo lee Yulisa y después lo va a leer Ligia. Y no sé, creo que hoy por las actividades que queremos hacer, no vamos a responder estas preguntas que son de comprensión lectora. Solo nos vamos a quedar con esta parte de la lectura mecánica y luego vamos a pasar a la clase para que nos quede tiempo para que ustedes hagan la prueba. Bien, puede empezar, Cecia. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que había en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubre 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 lenguas.
Miren, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y a los que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, arremetió a todo el golpe de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanza en el aspa la volvió en el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y el caballero. Válgame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no era sino molinos de viento y no lo podía ignorar, sino quien llevase a otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas o continua mudanza. Gracias, Cecia. Vamos con Yulisa. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de vientos que había en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desenforados gigantes, con quien pienso hacer batalla. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos caídos 2 leguas. Mira vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos allí parecen que no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parece brazos son las aspas, que volteadas de viento hacen andar a la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al cabello y al caballero. Válgame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino que quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Gracias. Vamos ahora con Ligia. En esto descubrieron 30 y 40 molinos de viento que había en aquel campo, y así como Don Quijote lo vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho, donde se descubren 30 y pocos más de desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que ahí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 lenguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ahí se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra de molino. Bien, bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cruzado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto,
y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, remitió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanza en el aspa, la volteó el viento con tanta furia que hizo que la lanza en pedazos, llevándose tras así el caballo y al caballero. Válgame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Quijote, en las cosas de guerra, más que otras están sujetas a continua mudanza. Gracias, Ligia. Bien, aquí hay unas preguntas, así como ayer contestábamos unas acerca de la lectura del Viejo y el Mar, pero por cuestiones de tiempo hoy no lo vamos a hacer. Probablemente mañana retomemos este ejercicio de comprensión lectora. Gracias a las 3 compañeras que leyeron hoy, vamos a pasar al contenido de la clase. Solo resaltar algo. La lectura de ayer, el fragmento del Viejo y el Mar, no tenía diálogos. No sé si recuerdan que no tenía diálogos, era solo la voz del narrador. En este caso, tanto Cecia como Yulisa como Ligia han tenido que hacer cambios en el tono de la voz cuando trataban de manifestar o expresar la voz de ya fuera de Sancho o de Don Quijote. Y es decir, aquí hay tres voces distintas que sus compañeras hicieron el esfuerzo de hacer notar, que los que estábamos escuchando viéramos que era distinto cuando hablaba Sancho, cuando hablaba Don Quijote y cuando hablaba el narrador. Así que esas son dificultades que vamos a ir, digamos, enfrentando con los distintos tipos de texto. El texto de ayer era narrativo, este también es narrativo, pero el estilo de este mezcla, incorpora diálogos en lenguaje directo, mientras que ayer poca participación del protagonista teníamos. Aquí ya se va pareciendo un poco a los diálogos teatrales, aunque interviene mucho el narrador. Estas son las, digamos, las pequeñas habilidades que a veces pasan desapercibidas, pero que ustedes ya han ido desarrollando, porque creo que lo notaron cuando ellas leían, hacían el cambio de voz, hacían el cambio de entonación cuando eran palabras del personaje directamente a cuando estaba hablando el narrador. Muy buen trabajo a las 3 niñas que leyeron hoy. Vamos a ver el texto de mañana. A quien le corresponda leer, pues que hagan el mismo esfuerzo, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a hablar de la oratoria. En su libro es en la página 64, para los que tienen ahí el libro. Pueden dirigirse a él en la página 64. Y es la oratoria y su finalidad, la finalidad del discurso. ¿Será que la palabra oratoria tiene algo que ver con oración? ¿Creen ustedes que hay alguna relación o no? Vemos aquí la fotografía del expresidente Obama para ejemplificar los casos en los que se pone de manifiesto la oratoria, ¿verdad? La oratoria de cierta manera se relaciona con la oración en que son estructuras. Se prepara el discurso siguiendo una estructura que ya la vamos a ver en la siguiente página. Bueno, pues oratoria es un arte, el arte de hablar con elocuencia. Parte de un guión o de un texto escrito, pero no se piensa para que sea leído, sino que se piensa para expresarse oralmente. Es casi como el teatro, ¿verdad? Usted prepara sus ideas, quizás haga fichas. Cuando usted va a exponer un tema para alguna asignatura, usted prepara un material
Y ese material usted se dispone a explicarlo, a exponerlo, a verbalizarlo oralmente. Así que en eso consiste la oratoria, en hablar elocuentemente, transmitir una idea siguiendo ciertas pautas. Algunos de los recursos que ayudan a conseguir ese objetivo es nuestra dicción, la manera en la que producimos los sonidos, los gestos que utilizamos. Este término de proxémica está relacionado con la conexión que establece el emisor con el receptor. La entonación, vimos de esto en la lectura mecánica que hicieron sus compañeras. Y este último que dice los códigos de vestimenta. Por este último punto, por este último rasgo, por este último recurso, es que ustedes en su tarea que van a presentar en su video tienen que verse, porque también se evalúa en un orador su presentación, su manera de proyectar su imagen. Así que por eso en la oratoria la vestimenta es muy importante. Y no estamos hablando de algo rebuscado, sino simplemente que su vestuario esté todo en orden, limpio, todo esté en su lugar, digamos. Bien, ¿cuál es la finalidad de la oratoria? Pueden ser distintas. Puede ser instruir u orientar. Es decir, que el orador lo que quiere es que el receptor, que el público aprenda algo a partir de su exposición. También puede ser persuasivo. Esto se da mucho en los discursos políticos o en charlas motivacionales. Se nos trata de convencer de algo, quieren influir en nosotros. Lo mismo disuadir, ¿verdad? Disuadir sería lo contrario de persuadir. Nos quieren, digamos, alejar de cierta conducta. En las charlas para jóvenes de distintos temas, tal vez el uso de drogas, es muy común que se cumpla este objetivo. Y hay otros que, pues, como menciona aquí, solo es para entretener, deleitar al público. El caso de los comediantes, ¿verdad? Que hacen sus presentaciones en público, ahí solo buscan entretener. Un término relacionado con la oratoria es la retórica. La retórica tiene una definición, digamos, en un primer nivel y una que tiene que ver un poco más con como con una crítica al uso inadecuado del lenguaje. Merari, no sé si me puede ayudar a leer lo que está en este recuadro bajo la fotografía. Sí, señor. Autor propone tesis fundamentada en argumentos apoyados por ideas, datos, ejemplos. Tesis la expone con recursos no verbales y recursos verbales. Recursos verbales, coherencia como cohesión, elocuencia. Recursos no verbales como empatía, proximidad, presentación adecuada. Gracias, Merari. Aquí ella nos ha enlistado lo que necesitamos, de qué nos valemos para conseguir adentrarnos en este arte de la oratoria. Los textos argumentativos, desde el año pasado que estudiamos los ensayos y que veíamos los tipos de argumentos, las estructuras de los textos argumentativos que tienen una tesis, que tienen un objeto y que están los argumentos o razonamientos. Ahí, digamos que los conocimos
aunque ya los practicamos. Usted argumenta prácticamente en cada conversación que sostiene con las demás personas. Porque usted expone una idea y su interlocutor le pregunta, ¿y por qué? Y ahí es cuando usted construye argumentos que respaldan su opinión. ¿En qué se fundamenta? Puede ser en ideas, en datos específicos, en ejemplos, en citas textuales. Usted utiliza, tal vez no tan conscientemente, pero trata de darle coherencia a lo que dice, que tenga unidad o cohesión, y procura ser muy fluido, muy elocuente, espontáneo, no interrumpir demasiado su exposición. Y entre los recursos no verbales, pues tenemos la relación que debemos establecer con nuestro público. Esto sería lo ideal, que se despierte la empatía en quienes nos escuchan, que se sientan conectados con nosotros. Por eso habla de proximidad. Y vuelve a insistir con la presentación adecuada. Usted debe ser muy cuidadoso de no tener por ahí un cabello fuera de lugar o de tener un botón que no esté abrochado o que su cinturón se haya pasado uno de los portacinchos, ese tipo de cosas que pueden ser la distracción para alguien que le cuesta mantener la atención por mucho tiempo. O hay a veces aspectos del entorno. Imagínese que usted está haciendo una presentación y en su presentación hay un error ortográfico, pero que salta a la vista. Puede ser que su público se concentre en ese errorcito y ya no le puso atención a todo lo demás. Por eso es que la oratoria, para conseguir estos objetivos que se propone, con la práctica se va mejorando, pero en un principio debemos tener en cuenta muchos aspectos. Y lo que teníamos aquí acerca de la retórica es que es cuando nosotros utilizamos eficazmente el lenguaje. Yo quiero convencer a alguien y con mi discurso, con mis palabras, las expresiones que elijo son las precisas, las necesarias para conseguirlo. En algunos casos se abusa o por querer ser tan elocuente, llegamos incluso a plantear razonamientos o ideas que no son verdaderas. ¿Cómo a manipular? Pues la verdad a través del lenguaje, mentir o exagerar o hacer un discurso demasiado extravagante que parece fuera de lugar. Entonces, en esos casos, la retórica, vean aquí dice, cuando llegamos a eso de plantear razonamientos que no son verdaderos, ahí es cuando el diccionario de la RAE define la retórica como un uso impropio o intempestivo del lenguaje. Hay expresiones como esta, de no me venga a mí con retóricas, como diciendo, no quiera engañarme con sus palabras o con su discurso. No sé si ustedes conocen, hay personas, puede ser en el ámbito político, en el ámbito religioso, que son excelentes oradores, porque logran conectar con su público, porque sus gestos son los apropiados, son los precisos, no hay demasiados, no hay muy pocos, hay una entonación adecuada, digamos, no es un tono monótono que cansa o que resulta pesado. Algunas de estas características las podemos trabajar y mejorar. Otras, pues ya son, digamos que innatas en la persona. La oratoria puede dividirse según su temática. Hay política, social, académica, forense. Aquí no menciona la religiosa, pero también está la religiosa. Tenemos unas características o cualidades y es para ser un buen orador. Veamos
Dayana. No sé si Dayana nos puede leer estos dos primeros párrafos. Hola, señor. Hola, Dayana. Aquí donde dice las cualidades retóricas. Ok. Las cualidades retóricas. El orador expresa ideas con elocuencia y convicción, además de otras cualidades intelectuales, vinculadas con las facultades de conocer, comprender y razonar. La excelencia de un orador consiste en su aptitud para hablar con una dicción clara y discursos apropiados según el público al que se le dirige. Además, debe ser capaz de escuchar y entender las reacciones de las personas y abrir un pensamiento ágil para proponer de manera creativa soluciones a problemas surgidos durante el discurso o a planteamiento del auditorio. Gracias, Dayana. Puede ser que usted se haya preparado, que haya ensayado, que haya practicado, pero no contaba con que en el público o que sus receptores iba a haber alguien que siente quizás antipatía por usted y que esa persona va a generar un ambiente de tensión y que quizás le haga preguntas para incomodarlo o que exprese opiniones que son opuestas a lo que usted, a su planteamiento, y eso puede hacer que usted como que pierda el hilo conductor de lo que está diciendo, o que usted no sepa qué contestar ante una pregunta quizás maliciosa, podríamos decir. El buen orador sabe manejar esas situaciones, se anticipa y percibe maneras de solucionar. Que en mi público hay alguien que cualquier cosa que yo digo, esa persona dice lo contrario. Pero hay oradores que logran superar esos obstáculos, porque como la preparación que tienen les permite reaccionar de manera asertiva, es decir, sin agredir, sin confrontar, llegan a un punto, digamos, neutro en el que no predomina mi postura ni tampoco la de la persona que se está oponiendo a mí. Ese tipo de cosas, un orador, un buen orador, la sabe controlar y la sabe, digamos, superar. Antes de leer lo de la presentación personal, tenemos aquí la estructura que los griegos seguían al preparar sus discursos. Para ellos, la oratoria era un arte. No sé si recuerdan cuando leímos Las nubes, que la leímos tanto en noveno como a principios de este año, que Estrepsíades mandó a Fidípides a la escuela de Sócrates para que aprendiera, ya fuera el discurso injusto o el justo, que a base de sus razonamientos, de su forma de hablar, le sacara de deudas. En Las nubes lo vemos como una burla, pero era muy importante para ellos tener ser buenos oradores, poder dirigirse a los demás y convencerlos de una idea o de hacer que le siguieran o que creyeran lo que les estaban diciendo. Hay una estructura. Esto, niños, esto que está en este recuadro, tendrían que ser los pasos que ustedes van a seguir cuando estén preparando el discurso, el texto sobre la implementación de los huertos caseros, sus beneficios, su impacto, su trascendencia. Ustedes primero tendrían, bueno, el primer paso digamos que ya está, porque usted ya tiene seleccionado el tema, más que seleccionado ya se le asignó, ese es el tema. El tipo de discurso, eso sí lo pueden elegir ustedes. Pueden elegir presentarlo como, qué sé yo, a manera de entrevista, hacerlo como un documental o presentarlo como, no sé, como una noticia. El tipo de discurso, el tipo de texto, ustedes lo van a estructurar. Luego, generar ideas en la parte de Inventio. Generar las ideas. ¿Qué queremos decir? Luego, organizarlas aquí en Dispositio. El locutio tiene que ver con
Todas esas ideas que nos surgieron, darles una forma, convertirlas en un texto escrito. Luego en memoria, dice que se memoriza el discurso o los elementos esenciales. Hay personas que tienen esa habilidad de retener mucha información y no tienen problema de recordarla. Los nervios no los traicionan. Pero no se recomienda que usted se memorice un discurso de 2, 3 páginas. Más bien se le recomienda que usted memorice los puntos clave, que usted memorice las ideas principales y que sobre ellas vaya desarrollando el discurso. Así es más fácil, no se esfuerza tanto la memoria, porque recuerden que los nervios pues suelen traicionarnos, sobre todo cuando nos vemos ante un público grande, a veces eso nos intimida. Y finalmente pues decirlo. Y al momento de decirlo, de pronunciarlo, de exponerlo, tenemos que tener en cuenta esta parte, la presentación personal. Henry, si me puede ayudar, Henry, a leer esta parte, estos 4 puntitos de la presentación personal. Bueno, sí, ahorita. Actitud de simpatía. Simpatía es una palabra que en griego significa comunidad de sentimientos. El orador no debe mostrar una actitud falsa hacia el público. Más bien, tiene que lograr desde antes del discurso comprender y compartir el estado anímico de la audiencia. Porte. Es la presencia o el aspecto de la persona. Es necesario demostrar seguridad, no solo al estar frente al público, sino desde que se ingresa al lugar. Es clave mantener una postura erguida y mantener un contacto frecuente con el público a través de la mirada. Vestuario. La indumentaria debe cumplir con 3 criterios básicos: adecuación, sencillez y elegancia. Adecuación al público, el tema y el evento. Sencillez para que la audiencia se centre en el discurso y no en el aspecto del orador. Y elegancia, que implica distinguirse de buena manera de los demás para captar su atención. Local. El espacio en el que se da el discurso es una extensión de la presentación personal. Debe contar con buena acústica, adecuado equipo de sonido, pocos o ningún distractor y un ambiente cómodo que facilite la atención del público. Muchas gracias, Henry. ¿Vieron? Nos describe aspectos que a veces pasamos por alto. Nuestro vestuario, cuando habla de elementos como sencillez y elegancia. No se trata de invertir, ¿verdad? Me voy a comprar un traje nuevo porque voy a hablar frente a un público, sino más bien que pues que esté limpio, que no esté ajado, que esté todo en su lugar, como les decía. No se trata de adornos extravagantes, porque a veces eso hace que el público se distraiga, se concentran en mis accesorios y no en lo que yo les estoy diciendo. El local, en el caso de ustedes, para el video, el espacio que elijan para transmitir su mensaje. Sí, imagínense que usted está transmitiendo, ¿verdad? Hablando, y atrás de usted hay una ventana con un bonito paisaje. Puede hacer que alguien, en lugar de estarlo viendo a usted y escuchándolo, se concentre en los árboles que están detrás o en las aves que van volando. Es decir, tenemos que seleccionar muy bien el entorno. La postura, cuando ustedes aquí, ¿verdad? En el colegio pasaban a exponer, muchos que se inclinaban sobre la pizarra, sobre la mesa del escritorio, se sentaban en la tarima. Esas cuestiones que cuando estamos exponiendo una idea importante, pues no son apropiadas. Y la actitud de simpatía, no se trata de que le vamos a caer bien a la gente, sino más bien establecer una conexión que me permita
que aunque quizás yo no sea del agrado de todo el público que me escucha, pero que no genere hostilidad tampoco, ¿verdad? Tengo que procurar que todo lo que proyecto sea, digamos, agradable o accesible para quienes me escuchan. Bien, aquí les pide que ustedes hagan una lista de cotejo de las cualidades retóricas. Esto es más o menos lo que yo les voy a evaluar cuando vea su video. ¿Qué voy a evaluarles? Lo que hemos visto aquí, entonación, los razonamientos o argumentos que usted va a plantear. Voy a evaluarle el tono de voz, voy a evaluar su presentación, la adecuación de sus gestos. Eso sería aquí, ¿verdad? Como para poner bueno, muy bueno o excelente. Ahí ustedes pueden llenar. Las páginas del libro son 64 y 65, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a mostrar un video en el que nos da unas recomendaciones que pueden resultarles útiles para lo que ustedes van a hacer. Cuando ustedes aparezcan ahí exponiendo su discurso. Voy a compartírselos en el chat y también vamos a proyectarlo aquí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los oradores para mantener la compostura durante su presentación? ¿Cómo es que pueden hablar tanto tiempo sin que se les agoten las palabras? ¿Y qué hacen si alguna vez se equivocan? Bienvenidos. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no es muy extenso, así que pongamos atención para ver qué nos recomiendan a la hora de practicar este arte de la oratoria. A un nuevo video. Hoy te presentaré características, condiciones y claves de todo un buen orador. Vamos allá. Pero antes de empezar, dime, ¿te interesa? A continuación, te mostraré 10 características que todo buen orador tiene. Número 1. Presencia. Todo orador debe vestirse adecuadamente, pero siempre teniendo en cuenta al público al cual se presenta. Su postura debe ser erguida, con los hombros ligeramente hacia atrás, mostrando decisión y seguridad. Su presencia no debe ser estática, sino que debe moverse para dirigirse a distintos sectores del público, para mostrar su entusiasmo y contagiar a la audiencia. Número 2. Preparación. Debe dominar el tema y los argumentos que desarrollará, pero también anticipar las preguntas que pueden dirigirle. Su conocimiento sobre el tema que presentará le permite mantener un discurso fluido, sin tutideos que pueden provocar la desconfianza o disminuir el interés del público. Por otro lado, la preparación también incluye la puntualidad, conocer el recinto donde se realizará la presentación y saber con qué elementos tecnológicos contará, micrófono, proyector, etc. Número 3. Práctica. Conocer el tema no es suficiente para poder expresarlo con efectividad. Un orador practicará en privado la mejor forma de exponer sus argumentos, combinando contenidos, tono de voz, gestualidad, ritmo y cualquier otro elemento que incluya en su disertación. Número 4.
credibilidad. Si bien en su preparación deben anticiparse para posibles preguntas, cabe la posibilidad de que no pueda responder alguna. En estos casos, es preferible que admitas tus limitaciones que intentar engañar a la audiencia con falsas respuestas. Número 5. Dicción. Las palabras deben ser pronunciadas de forma correcta, pero también clara, con una modulación distintiva de cada consonante y vocal. Número 6. Vocabulario. De la misma forma que la vestimenta, el vocabulario siempre debe adaptarse tanto a la temática tratada como al público. Si es necesario utilizar una palabra específica para designar un concepto de alguna disciplina. Número 7. Ritmo. La exposición de un buen orador debe ser dinámica, utilizando diversas técnicas digitales o visuales que ayuden a mantener la atención del público. Parte de ese dinamismo implica también hacer las pausas necesarias para hablar, para señalar etapas en el discurso, crear expectativa o facilitar la comprensión del mensaje. Número 8. Argumentación. El orador debe ser consciente de los fragmentos de su posición que son más propensos al debate. Por eso su preparación debe incluir argumentos para defenderse ante críticas superables. Número 9. Gestualidad. La gestualidad, tanto del rostro como del cuerpo, debe ser utilizada para enfatizar los mensajes verbales, para favorecer la empatía del público o para mantener el dinamismo de la exposición. Cabe recalcar que este punto se debe utilizar conscientemente. Número 10. Contacto visual y verbal. Al establecer contacto visual con diferentes miembros del auditorio, se promueve la atención e integración hacia el tema que se está exponiendo. Además, debe apelarse a la audiencia utilizando con frecuencia en su discurso la segunda persona del singular. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya... Bien, algunos de los aspectos que menciona el video los habíamos visto ya en el libro, sobre todo la dicción, la empatía, también la argumentación. No se llega a ser un buen orador de la noche a la mañana. Son años de práctica, son ejercicios fallidos también. Tenemos que reconocer que a veces pues no nos va a ir tan bien, pero es importante. Ustedes, yo siempre les insisto mucho en que sin importar el área del conocimiento que usted elija estudiar, ¿verdad? En la universidad, en un momento o en otro tendrá que poner en práctica estas habilidades. Por eso tenemos que practicarlo. No podemos negarnos y decirnos que yo siempre voy a estar tras un escritorio, yo nunca voy a tener que dirigirme a las personas y por eso no necesito mejorar esa parte. No sabemos, la vida nos lleva por distintos caminos y a veces lo que creemos que no tendremos que hacer es lo primero que nos aparece. Así que, bueno, vamos a ir a la plataforma y con eso cerraríamos el contenido. Una vez que terminemos los ejercicios que están en la plataforma, voy a compartirles el enlace para que ustedes puedan hacer la prueba, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario sobre la oratoria o sobre algo más. Sí, señor. ¿Sí? Yo tengo bueno, al final del video le hablaba sobre dirigirse a veces como segunda persona singular. Entonces, no sé si podría dar un ejemplo. Como cuando hay personas, bueno, yo lo veo más porque en los libros, cuando usted lee una historia y el narrador se dirige a mí como lector, tú que me escuchas o tú lector, hay libros que tienen eso. Tal vez mañana pueda yo mostrarle unos ejemplos de esos casos. Normalmente los discursos se piensan o se estructuran como, ¿cómo les digo? Impersonalmente. Es decir, yo no le hablo a usted, no uso el usted, no uso el tú, sino que lo hago de manera genérica, usando la tercera persona. O la primera, pero incluyéndome. Es decir, nosotros cuando estudiamos las ciencias, me incluyo, pero
Cuando un orador o cuando un narrador o cuando en un libro usted encuentra la segunda persona, que el narrador dice, y tú observaste al protagonista hacer esto y lo otro, es como que me involucra. Cuando usa la segunda persona singular, o sea, el tú, o podría ser el usted, ¿verdad? Para nosotros, nos hace parte de lo que va desarrollando. Es como que si dijera, estamos pensando lo mismo. Es una manera de conectar con el receptor. No sé si me di a entender. Sí, señor. Bueno, entonces ustedes pueden utilizar ese recurso, ¿verdad? Para conectar con su público, lo incluyen. Y tú que me escuchas o si quieren usar el usted, ¿verdad? Y usted que está aquí conmigo, tal vez estará pensando, es como colocarse en el lugar del receptor o hacer que el receptor se coloque en mi lugar. Para eso se usa esta técnica. Hay muchos que la utilizan y es muy efectiva. A otras personas les incomoda, otras personas dicen como que, no, ya se está metiendo conmigo y esto no me gusta, ¿verdad? Depende, hay que conocer al público. Si el público es muy, bueno, tiene que tener ciertas características y usted debe conocerlo. Puede hacer que con algunos eso le funcione y con otros eso sea lo que, a mí me gustó todo, pero si no hubiera estado hablándonos constantemente, habría estado mejor, dice. Hay que conocer al público. Bien, aquí tenemos, vieron la estructura que seguían los griegos, intelecto, invención, disposición, elocución, memoria y pronunciación. Y aquí tenemos estos recuadros que nos describen los pasos. Vamos a ver. Si no recuerdan qué era cada uno, pues se pueden dirigir a su libro, en la página 65 lo tienen. Raúl ya tiene el texto y se lo aprende. Presenta su discurso ante todos los estudiantes de bachillerato. Raúl está pensando en un tema de interés para un discurso motivacional a mediados del año escolar. Toma un cuaderno y elabora un organizador gráfico para sistematizar las ideas. Raúl le comenta a su maestra las ideas. Luego elabora una lluvia de ideas antes de recabar la información. Escribe en su computadora el texto del discurso. Esos son los pasos que siguió este joven, ¿verdad? Raúl está tomando acciones para crear un discurso según lo grecolatino, dice aquí. ¿Cuál va con cada uno? Veamos. ¿Qué paso va con cada parte? Raúl ya tiene el texto y se lo aprende, iría con memoria. La de Raúl está pensando en un tema de interés para esa con intelecto. Muy bien. La segunda, donde dice presenta su discurso ante todos los estudiantes de bachillerato, sería pronunciatio. Muy bien. La invención, nos falta la invención, la disposición y la elocución. La invención era el primero, ¿verdad? ¿Cuál será aquí el primero? Perdón, era el segundo. Intelecto era la primera. Invención nos dice que es cuando generamos las ideas. No, ¿cuál de estos será? Raúl le muestra a su maestra las ideas, luego elabora una lluvia de ideas antes de recabar la información. Bien, nos falta disposición y elocución. La disposición es la organización de las ideas, ¿verdad? Y la elocución es
Cuando las ideas o digamos, nuestra organización se convierte en texto. Sería toma un cuaderno y elabora un organizador gráfico para sistematizar las ideas. Eso sería, Disposición. y el producir el texto, escribirlo en la computadora sería elocución. Veamos. Así es. Aquí lo importante es que ustedes sigan estos pasos cuando estén preparando lo que van a decir en el video. Cuando estén pensando en cómo organizar, que le den, digamos, la jerarquía apropiada a sus ideas. Veamos. Marca los rubros de la presentación personal de un orador que se cumplen en la siguiente situación. Carla Navas, no sé si nos puede leer este texto. Por Sí, favor. señor. Jorge hace una presentación en el anfiteatro de su colegio. Su discurso bien preparado y argumentado impacta a los espectadores que se encuentran frente a él. Sin embargo, las personas de atrás no comprenden el mensaje por problemas de acústica. Lo único que pueden apreciar es el vestuario elegante y acorde a la ocasión. No obstante, su postura firme y contacto visual con el público hace que la concurrencia mantenga la atención. Bien. ¿Hay actitud de simpatía en esta situación que leímos? Sí, Porte. En el libro el porte hacía referencia también a un poco a la postura, ¿verdad? Que decía los hombros, en el video también lo menciona, los hombros un poco hacia atrás y ese tipo de aspectos. Sí, hay porte, señor. Sí, Bien. Vestuario. también. Ujú. El local. no, porque tuvo problemas de acústica, entonces. Ajá. Eso sí falló, ¿verdad? En eso falló porque las personas de atrás, dicen, no lograban comprender. Así era. Bien, tenemos un fragmento del discurso de Julio César, escrito por William Shakespeare, perdón, del discurso de Bruto en un fragmento de la obra Julio César. Vamos a identificar lo que nos pide. Merari, si lo puede leer. Sí, señor. Bruto, tened calma hasta el fin. Romanos, compatriotas y amigos, oídme defender mi causa y guardad silencio para que podáis oírme. Creedme por mi honor y respetad mi honra, a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesara entrañable amistad a César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menos que el suyo. Y si entonces ese amigo preguntase por qué Bruto se alzó contra César, esta es mi contestación. No porque amaba a César menos, sino porque amaba más a Roma. ¿Preferiríais que César viviera y morir todos los esclavos que esté muerto César y todos vivir libres? Porque César me apreciaba, le lloro. Porque fui afortunado, le celebro. Como valiente, le honro, pero por ambicioso le maté. Lágrimas hay para su afecto, gozo para su fortuna, honra para su valor y muerte para su ambición. ¿Quién hay aquí tan abyecto que quisiera ser esclavo? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan estúpido que no quisiera ser romano? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. Aguardo una respuesta. Muy bien.
Nos pregunta que cuál es la finalidad de este discurso. Está hablando Bruto y está planteando las razones de por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? Asesinarlo. ¿Será persuadirlos de que acepten de que fue bueno que matara a César? ¿Instruirlos sobre la manera en la que asesinó a César? ¿Disuadirlos para que no se alcen en contra de César? ¿Orientarlos sobre lo que deben hacer en caso de un gobernante tirano? ¿Cuál será? ¿Cuál de las cuatro es? Díganme una, aunque no sea esa, pues igual tenemos que analizar, ¿verdad? La C, señor. La C. Sí, no estoy segura. Ujú, sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Comprobamos? Persuadirlos de que acepten de que fue bueno que matara a César. Bien, tenemos otra. Hay dos. ¿Alguien que exprese una tercera opinión para ver? Aquí dicen la D, la última. Bueno, tenemos tres distintas. No sé, alguien más para ver, por lo menos tener dos de una. Porque alguien dijo la 1, otro dijo la 3 y otro dijo la 4. Bueno, ya tenemos otra persona que dice la primera. Persuadirlos de que acepten que fue bueno que matara a César. ¿Alguien quiere decir algo más o comprobamos? Yo creo que si se fijaron, les estaba diciendo, ¿verdad? Que lo sentía aprecio por él, que le había servido, pero su muerte había significado la liberación para los esclavos, así es que está como justificando su acción, así es que sí, era esa, ¿verdad? Bien, vean que la oratoria pues implica mucho trabajo para ser un buen orador. Aquí vieron este ejemplo, apoya con muchos argumentos, una postura, y eso lo hace pues bien fundamentado. Así que vayan pensando en eso en su tarea. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre la oratoria? Bueno, si no tienen dudas, vamos a dejar hasta aquí el tema. Lo hemos estudiado por su aplicación. Ustedes lo van a aplicar en la tarea. Así es que cualquier duda que surja en el camino también pueden plantearla, no hay problema. Pero sí tengan en cuenta que hay que hacer un trabajo de preparación. Para que todo les salga bien, usted debe prepararse con pues una pequeña investigación, ¿verdad? Tener argumentos que respalden su postura. ¿Por qué es necesario o es positivo o es bueno que se implemente en los huertos caseros? ¿Qué beneficios trae? También proyectarse a que alguien diga o lo vea como algo negativo. ¿Cómo refutaría usted que alguien le diga, ¿y eso para qué? Eso no sirve de nada, eso genera y estos inconvenientes? Así que plantearse todos los escenarios. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de la oratoria.